importado de Hungría. Para el año 1947 se consolida como una empresa 100% mexicana, fabricando, desarrollando, distribuyendo y comercializando fórmulas propias. Es en 1960 cuando Chinoín incursiona en el mercado veterinario con soluciones terapéuticas para ganado bovino y porcino principalmente. Este liderazgo ha sido gracias al resultado de una inversión constante en 5 pilares. Por nuestra gente. Contamos con una fuerza de ventas conformada por personal capacitado para transmitir las ventajas y beneficios de las soluciones terapéuticas a lo largo y ancho del territorio nacional. Dentro de nuestro portafolio, contamos con fármacos y biológicos líderes en el mercado para pequeñas y grandes especies como Discural, Closantil y familia Escabicin. Actualmente, Chinoín Veterinaria está posicionada dentro de los 15 laboratorios farmacológicos más importantes del mercado veterinario en México. Por nuestra calidad. Al contar con los más altos estándares de calidad en un complejo industrial de más de 170,000 metros cuadrados, ubicado en el estado de Aguascalientes, en el que todos los procesos de fabricación dan cumplimiento a todos los requerimientos de la normativa mexicana de la farmacéutica veterinaria. Por nuestra tecnología. Contamos con la infraestructura y equipo de las diferentes áreas especializadas para la fabricación de sólidos orales, inyectables corticosteroides, tópicos oftálmicos y biológicos. Además, contamos con una planta de trigeneración de energía única en México que asegura la sustentabilidad energética por los próximos 15 años. Por nuestra responsabilidad social. Chinoín Veterinaria es una empresa socialmente responsable gracias a constantes acciones que nos comprometen con el medio ambiente. Asimismo, poseemos el certificado de empresa neutra mexicana que aporta al programa de compra de bonos de carbono. Nos enorgullece ser un laboratorio farmacéutico que cuenta con la certificación de Industria Limpia Nivel 2, que se concede a las empresas que cumplen con los lineamientos establecidos y se preocupan por proteger al medio ambiente, asegurando que sus procesos de producción sean limpios y seguros. Reconocimiento por la cuantificación y reporte de gases de efecto invernadero y por liderazgo ambiental. Constancia de participación de manejo de medicamento caduco. Son estas las bases sobre las que por más de 60 años Chinoín Veterinaria ha consolidado su liderazgo como laboratorio farmacéutico comprometido con la eficacia y calidad para la salud animal a un precio justo. Chinoín Veterinaria, experiencia que da vida. Hola, ¿qué tal? Muy muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos muy contentos y muy agradecidos de estar el día de hoy con ustedes en nuestras segundas jornadas de Amteo en línea. El día de hoy estaremos muy gratos de recibirlos y finalmente ahorita estaremos presentando a toda la mesa directiva de Amteo. El día de hoy también está con nosotros el presidente de la federación y finalmente está también con nosotros el gerente nacional de Chinoín. El día de hoy, la mesa directiva de representación de Amteo está a cargo de la presidenta la doctora Rosa Berta Ángulo Mejorada, el vicepresidente, el doctor Héctor Alejandro de la Cruz Cruz, y también está con nosotros el doctor Antonio Ortiz Hernández y la doctora Gabriela Castillo como vocales. Como presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México está el doctor Arturo Sánchez Mejorada Porras y también nos acompaña el gerente nacional Julio César Benítez Alonso. Adelante, doctor, con tus palabras de bienvenida. Doctor Julio César Benítez. Hola Marlene, muchas gracias. Gracias a toda la directiva, todo el comité organizador de este 35 aniversario bastante grande, honorable también para nosotros, poder estar con ustedes compartiendo estos 35 años de experiencia de todo el sector ovinocaprino y principalmente el ovinocultor. Todo este seguimiento, esta carrera de años que han llevado ustedes
trazando este fortalecimiento del gremio de los médicos especializados y este planteamiento académico. La verdad es un honor para Chinoín poder portar esta camiseta en común acuerdo con Anteo y seguir trabajando en conjunto y de la mano con el grupo académico, llevando con ustedes la especialización en todo sentido hacia la materia, desde el crecimiento y el desarrollo de la ovinocultura. Definitivamente es un gusto compartir con ustedes este trabajo, esta trayectoria de trabajos de 35 años y estamos a su disposición y complementando el trabajo y las herramientas que podemos ir logrando en conjunto con el grado académico, con la especialización y todo el sector pecuario, todo el crecimiento que podemos hacer en conjunto. Muchas gracias por su asistencia. Un placer compartir con ustedes este trabajo y estos proyectos en conjunto. Es un honor que nos hayan invitado. Muchas gracias a la presidenta, la doctora Rosa Berta. Un placer compartir con ustedes este día y esta serie de sesiones que vamos a tener a lo largo de octubre y noviembre. De parte de Chinoín, agradecerle de parte de la Dirección General, de la parte de Dirección Veterinaria, un gusto compartir con ustedes todo este proyecto. Muchas gracias, Marlene. Adelante con el seguimiento. Listo, muchísimas gracias, doctor Julio Benítez. Y ahora las palabras de bienvenida de la doctora y la presidenta Rosa Berta Mejorada. Gracias, doctor Julio, gracias, Marlene. Y la verdad, buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en estas segundas jornadas en línea de Amteo. Y más, como lo dijo el doctor Julio, sabiendo que estamos festejando 35 años de la formación de esta asociación. Agradecemos en gran manera el apoyo que nos ha dado el laboratorio Chinoín para llevar a cabo este proyecto que pues para nosotros es algo muy importante. También a los ponentes que aceptaron transmitir su conocimiento, pues es algo que muchas veces a nosotros nos ayuda y nos apoya, así como la presencia del doctor Arturo Sánchez Mejorada, que es el presidente de la Federación Mexicana de Médicos Veterinarios Zootecnistas. Esperamos que los temas que se van a tratar en esta jornada les sean a ustedes de utilidad en todas sus actividades prácticas y les agradezco mucho la presencia, el que estén ustedes aquí con nosotros, médicos veterinarios, productores, estudiantes. De verdad, muchas gracias y espero que esto les resulte a ustedes de mucha ayuda. Listo, muchísimas gracias, doctora Rosa. Y finalmente las palabras de bienvenida del presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. Adelante, doctor Arturo Sánchez. Muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Un agradecimiento a Anteo por la invitación y poder participar con todos ustedes en estas jornadas que celebran los 35 años de Anteo. Quiero comentarles que dentro de los ejes rectores de la medicina veterinaria actualmente y en congruencia con la World Veterinary Association, uno de los temas primordiales, entre los temas primordiales que son transversales a todas las actividades de la medicina veterinaria, como es el tema de One Health, el tema de bienestar animal, el tema de reducción y uso adecuado de antimicrobianos, el tema de sostenibilidad y sustentabilidad. Uno de los temas principales es la educación. Educación en medicina veterinaria. La educación es un derecho y una obligación del médico veterinario. Es una obligación que tenemos con la sociedad de mantenernos actualizados para siempre brindar el mejor servicio para la ganadería nacional. Quiero felicitarlos porque como federación, como gremio organizado de México, después de la representación gremial, nuestra misión es la capacitación. Ya dedicamos, es uno de nuestros grandes proyectos a nivel nacional. Quiero también agradecer a Chinoín porque siempre ha participado con entusiasmo y ha apoyado las actividades de los médicos veterinarios a nivel nacional. Quiero felicitarlos a todos ustedes. Quiero felicitar nuevamente a Anteo. Quiero dar las gracias a la doctora Berta Angulo Mejorada. Y trabajamos en conjunto colegios y asociaciones en beneficio del gremio veterinario. Muchas gracias.
Listo, muchísimas gracias, doctor Arturo. Y ahora sí le doy y le cedo la palabra al doctor Antonio para que presente a nuestro ponente del día de hoy. Adelante, doctor. Doctor Ortiz, tu micrófono creo que ya se fue. ¿Sí? No, aquí lo tengo. Doctor Antonio, ¿estás por ahí? Perdón, un detalle Sí, técnico, pero ya no te estoy. preocupes. Adelante, doc. Bien, pues muchas gracias. Entonces empezamos con la primera sesión. Agradecer a todos su participación. Gracias, doctor Sánchez Mejorada, por compartir con nosotros. Quiero hacer mención que esta jornada salió a solicitud de tanto de los, perdón, me falta un poquito el aire. Salió a solicitud de los técnicos que pedían sobre nutrición y así estamos dando cabida a a todo lo que nos piden los socios. Bien. Bueno, sin más, déjenme tantito tomar aire por... Sin más, voy a presentar al doctor Luis Corona Bochi, que es nuestro primer ponente. Un pequeño resumen, pero de verdad, pequeño resumen de las actividades que realiza el doctor Luis Corona. Es médico veterinario zootecnista por la UNAM en 1991, graduado con mención honorífica. Es maestro en producción animal por la UNAM y tesis del Colegio de Posgraduados en 1996. Doctor en Ciencias Agropecuarias, Nutrición por la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de California Davis, Estados Unidos, en el 2005. Es profesor titularse de tiempo completo definitivo en el Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Imparte docencia en licenciatura, especialidad y posgrado. Actualmente es jefe del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica. Ha asesorado tesis de licenciatura, maestría y doctorado y publicado diversos artículos e impartido conferencias a nivel nacional e internacional. Actualmente sus proyectos de investigación están dirigidos a mejorar la eficiencia productiva mediante procesamientos de alimento, aditivos, alternativas de alimentación sostenible y estrategias para disminuir la emisión de metano en rumiantes. Como les digo, es un pequeño resumen del currículum del doctor Luis Corona. Bien, durante su plática ustedes pueden escribir en el chat las preguntas para que al final, hasta la medida del tiempo, pueda contestar el doctor Luis Corona. Sin más, el nombre de su plática es Aspectos generales en la alimentación de borregos. Sin más, doctor Luis Corona, el público es de usted. Gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Ortiz. Pues un agradecimiento por la invitación a la mesa directiva de Amteo, presidida por la doctora Rosaberta Angulo Mejorada, al laboratorio Chinoí y pues a nuestro amigo Arturo Sánchez Mejorada, presidente de la Federación. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues sin más preámbulo, les voy a compartir algunos aspectos generales en la alimentación de borregos el día de hoy. Y será punto de entrada para posteriormente las siguientes conferencias de los siguientes ponentes abordarán en forma específica
algunos otros de los temas que de una manera general vamos a abordar el día de hoy. Bien, pues los sistemas de alimentación de ovinos van a pues, definir, de acuerdo a la ubicación geográfica, disponibilidad de insumos, características de mercado particulares y objetivos, pues estos sistemas de alimentación. Definitivamente tenemos que adaptarnos a ellos y pues buscar rentabilidad, ¿no? Y entonces aprovechar de una manera eficiente cada uno de esos sistemas con el que contemos o en el que estemos asesorando y bueno, algunos conceptos base que vamos a abordar y cómo hacer eficiente. Y dado pues los costos de producción, pues tenemos que cada día pues ser más eficientes para tener rentabilidad. Y en ocasiones pues definir que con base a esas características de mercado y precios, hay sistemas que definitivamente pueden ser prohibitivos. Por ejemplo, un sistema de alimentación de tener borregas en confinamiento y engordar corderos, donde vamos a comprar todos los insumos, puede ser no rentable, ¿no? Y desde ahí lo tenemos que definir y tratar de buscar otras alternativas para que este sistema sea eficiente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues tenemos que trabajar. Estas estrategias de manejo alimenticio también van a estar definidas de acuerdo a los objetivos que se tenga, si vamos a tener un sistema de ciclo completo o nos vamos a enfocar a simplemente engordar corderos o a producir leche o producir pie de cría, etcétera. Entonces, pues en función a eso vamos a definir esas estrategias de manejo alimenticio que nos permitan tener todas estas actividades bajo un sistema rentable, ¿no? También en los sistemas de producción extensivo o ganadería familiar, pues el aprovechamiento de pastos nativos, esquimos agrícolas, en donde pues dependemos de muchas veces de áreas de donde existe en época de lluvias pasto para aprovechar. Y bueno, también hay recomendaciones en ese sentido de que tenemos que tener estrategias para almacenar alimentos cuando venga la época de estiaje o donde no haya estos pastos, y tenemos que seguir trabajando en ello, en promover esas alternativas de conservación de alimentos en general para las épocas de estiaje, y que todo el año podamos alimentar adecuadamente a los animales. Porque finalmente sabemos que hay una relación entre la presentación de partos de ovejas, en este caso de ovejas criollas, en la disponibilidad de pastos naturales aquí en el altiplano, y así en diferentes sistemas de producción, en diferentes áreas geográficas, pues sabemos en qué momento tenemos disponibilidad de forraje, en qué momentos vamos a tener escasez de ellos, y entonces tenemos que implementar las estrategias para conservar, para tener en la época donde no tengamos eso, ¿no? Y en los sistemas intensivos, pues donde, bueno, tenemos más control, a lo mejor los tenemos en un sistema estabulado o lo tenemos en una pradera irrigada con especies introducidas, tenemos mejor control de alimento, implementación de programas productivos y reproductivos. Ahí también tenemos que pensar bueno, cómo hacerlo eficiente, cómo hacerlo rentable, y tenemos que echar mano de todas las estrategias con las que contemos para mejorarlo. Bueno, en las diferentes áreas donde vamos a tener, por ejemplo, en una granja de ciclo completo, las diferentes etapas productivas, vamos a tener la parte de hembras, vamos a tener la parte de
sementales y vamos a tener corderos. Definitivamente, pensando en un sistema intensivo, ya sea en pastoreo o en confinamiento, tenemos que hacerlo eficiente. Definitivamente, en el caso de producción de ovinos, va a ser muy difícil pensar en un sistema completamente en confinamiento, alimentar hembras, que no sea un sistema de pie de cría, sino un sistema para abasto. La rentabilidad, ¿no? Va a ser muy difícil en este caso, el componente de la alimentación de esas hembras, que tenemos que comprar forrajes, tenemos que comprar concentrados, y va a ser muy difícil, ¿no? Pero estamos pensando en intensificar a lo mejor un sistema de pastoreo donde tengamos rotación de praderas, donde inclusive implementemos un sistema a lo mejor agresivo pastoril, donde tengamos algunas especies de árboles, inclusive que nos proporcionen leguminosas, que nos proporcionen alimentos para no depender de comprar concentrado, y pues ya hay muchos ejemplos de ello, y en esa búsqueda pues estamos, ¿no? De buscar los mejores sistemas que se adapten a cada lugar, el tipo de especies que se adapten a cada lugar. No puede haber aquí recetas. Finalmente, las características climatológicas, edafológicas, presencia de norte, lluvias, pues van a influenciar el tipo de especies que se van a adaptar al lugar. Pero bueno, finalmente tenemos de considerar todas estas áreas y tenemos que identificar las áreas donde hay mayor demanda de nutrientes para poner atención en esas áreas y conocer muy bien las características, en este caso, de los alimentos con los que contamos para cubrir las diferentes áreas. Entonces, pues hay dos puntos clave para conocer, para realizar una adecuada alimentación, en este caso de los animales. Sabemos que uno de ellos es la composición nutricional de los alimentos, para conocer su calidad. En ese sentido, bueno, tenemos dos alternativas, ¿no? La primera sería analizar esa materia prima, y la otra sería, con base a cuadros de composición de alimentos, también usar esa estrategia. En la primera opción de caracterizar con análisis de laboratorio la composición nutricional de los alimentos, en ocasiones puede ser muy costoso, pero cada vez hay más alternativas para que no sea tan oneroso, ¿no? Actualmente, con tecnologías, en muchos laboratorios con tecnologías como el NIR, se permite tener análisis de una manera rápida y bastante cercana a lo real, ¿no? Definitivamente, esto va a depender de esas curvas que se tengan en cada uno de esos equipos, pero da una aproximación bastante cercana a la realidad, y son más económicos, con resultados más rápidos. En la medida posible, pues también hacerlo por química húmeda, en particular en el caso de los forrajes. Su composición es muy variable a lo largo del año, entonces sí es muy importante siempre caracterizarlos, ¿no? Tener su valor, composición real, o tener, de acuerdo a algunos criterios, una base de datos que permita tener diferentes calidades, y ya con cierta experiencia podemos hacer estimaciones de su composición y aproximarse a lo real con base a sus características físicas, ¿no? Edad de rebrote, etcétera, o experiencias previas en el lugar. Entonces podemos llegar a eso. Pero es básico conocer la composición nutricional de lo más exacta posible. Y la otra es conocer los requerimientos nutricionales de los animales, que nos podemos basar en guías que ya conocemos todos, de cuáles son los requerimientos nutricionales. Estas guías a través del NRC, o a través de algún software, o a través de
de algunas guías de recomendación que todas son válidas y nos permiten aproximarnos a los requerimientos nutricionales de los animales en las diferentes etapas. Entonces, esto es básico. Estos son los 2 puntos básicos que debemos de conocer. Y en el caso del primero, recordar que, bueno, hay una clasificación de los alimentos, que es estos 8 grupos de alimentos, y cuando pensemos en implementar una estrategia, un sistema de alimentación, tenemos que pensar en que tengamos, que estemos dentro de la dieta o de los insumos que tiene el productor, pues tenga todos estos grupos. En ocasiones, a lo mejor, la mayoría de los alimentos son energéticos, y a lo mejor nos falta uno proteico, y identificarlo o buscarlo. En ocasiones, a lo mejor el productor tiene ingredientes forrajes, tiene ingredientes energéticos, tiene ingredientes proteicos, pero a lo mejor lo que le está faltando es también minerales, ¿no? Y muchas veces se olvida esta parte. De hecho, va a haber una plática posiblemente en particular sobre minerales, y esta parte en ocasiones se olvida, y muchas veces también en esta parte, pues si se llega a dar alguna premezcla mineral, no se conoce bien el aporte y cómo está el balance total, ¿no? Porque recuerden que pues también los ingredientes están proporcionando minerales, entonces debemos de conocer. Y desde ahí, por ejemplo, si yo tengo a lo mejor unas borregas que tengo alimentadas con pasto, definitivamente yo sé que de entrada, a lo mejor con puro pasto, que sería que tuviera un alimento, vamos a decir, del grupo 2, que sería un forraje eh, heno, o del grupo 2, perdón, un húmedo, que sería un pasto, ¿no? Entonces, ok, tengo alimentado a mis borregas con puro pasto. Tengo que pensar, bueno, ese pasto está cubriendo sus requerimientos para las diferentes etapas. A lo mejor para mantenimiento sí, pero a lo mejor para su tercer tercio de gestación no lo va a cubrir. Para lactancia tampoco lo va a cubrir, y entonces tengo que pensar cómo voy a complementar ese pasto, ¿no? Y muchas veces a lo mejor puedo pensar en que, bueno, me falta un ingrediente proteico, ¿no? Pero a lo mejor no quiero comprar pasta de soya o pasta de canola, o meter algún concentrado comercial proteico. Quiero basarlo en el sistema, y entonces sí pensaría en implementar un sistema de a lo mejor de tener algunas arbustivas o algunos árboles que me proporcionen alguna leguminosa en el sistema, un banco de proteína que me proporcione esa proteína que me falta, ¿no? Pero ahí tendría que pensar después, ok, bueno, ya tengo a lo mejor la parte con una leguminosa, tengo la proteína, a lo mejor tengo una pradera donde tengo pasto con alfalfa, ¿no? O con trigo. Y bueno, tengo que pensar, bueno, ¿qué me falta? Pues dependiendo de la calidad de ese forraje, pues va a ser el que cubra requerimientos o no, pero de entrada también estaría pensando en que me va a faltar minerales. Normalmente cuando tengo una gramínea, la dieta base es una gramínea, inmediatamente yo estoy pensando en fósforo que va a faltar, y tengo que complementar con una buena premezcla mineral que me proporcione ese elemento, fósforo, ¿no? Y obviamente todos los demás macro y microminerales, y checar bien su balance. Eh, si por ejemplo estoy dando una dieta para corderos, donde estoy dando una dieta alta en grano para finalizarlos, y yo sé que los cereales son deficientes en calcio, ahí tengo que complementar, pensar inmediatamente en que va a ser muy importante tener un
carbonato de calcio para complementar el requerimiento de calcio, ¿no? Entonces, tengo que tener presente siempre todos estos grupos de alimentos y ya de una manera mejor para eficientizar ese sistema de alimentación, pues algunos aditivos que me ayuden a optimizar la utilización de nutrientes y ya estaría pensando en algunos otros, algunos aditivos, ¿no? Entonces, pensar en todos estos grupos de alimentos siempre cuando estoy elaborando una dieta va a ser muy importante. Y recordar que en el caso de, de los alimentos energéticos, por ejemplo, son aquellos que tienen niveles de menos 18 de fibra y menos de 20% de proteína, y los proteicos van a tener más de 20 de proteína. Y si tienen más de 18 de fibra un alimento, ya lo estoy considerando dentro del grupo 1 o 2, dependiendo de su contenido de humedad. Y bueno, tener presente siempre esta clasificación me va a permitir cubrir todas las áreas o todos los requerimientos, ¿no? Otro aspecto también muy importante es que en ocasiones mandamos a analizar una muestra y aquí está el resultado de dos tipos de alfalfa, una alfalfa madura en heno y una alfalfa fresca, ¿no? Y cómo los voy a interpretar. Me los reportan en base húmeda. Hay laboratorios donde los reportan en base húmeda, hay laboratorios donde pueden hacer la transpolación a base seca, pero me los reportan en base húmeda, pues bueno, tengo que interpretarlos aquí, de entrada viéndolos así en una manera general, sin fijarme a lo mejor en el contenido de humedad. Dice, bueno, ok, uno es fresca, tiene 76% humedad, y el otra es un heno, tiene solo 9% humedad. Y analizo proteína cruda y muchas veces dicen, no, ok, tiene 4.8 la fresca, 11.7, pero esto es analizado en base húmeda. Cuando paso esos datos a base seca, resulta lo siguiente, ¿no? Resulta que esa alfalfa fresca tiene 20% de proteína en base seca y el alfalfa madura heno tiene 12.86, o sea que es de mayor contenido proteico la alfalfa fresca. Entonces, tengo que hacer esa transpolación, entonces es muy importante porque finalmente recordemos que tanto los requerimientos como la composición de los ingredientes, en el caso de rumiantes en general, tiene que hacerse en base seca, ¿no? Esto es muy importante. Y bueno, a partir de ahí ya puedo hacer comparaciones, ¿no? de diferentes alimentos, todos considerados en base seca, ¿no? En base seca 100. ¿Por qué? Pues, finalmente para homologarlos y ponerlo en igualdad de circunstancias, los comparo en base seca, y además para la hora de evaluar una dieta o formular una dieta, tengo que considerar los valores en base seca 100, ¿sí? Siempre. Entonces, y esto en particular porque, pues sí, muchos laboratorios nos reportan los resultados tal cual en base húmeda, y tengo que hacer la transpolación si no me la reportan en base seca. Y otro aspecto también importante es que, pues, sabemos que existe una variación en la composición nutrimental de los alimentos, en el caso de los forrajes, de acuerdo a su etapa fenológica. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 alfalfas, una alfalfa en prefloración, en estado fenológico de prefloración, una al inicio de la floración y una en floración completa. Y vemos, por ejemplo, cómo cambia, en este caso, el aporte de proteína. A lo mejor de 20 se va a 15, o lo mismo también el valor energético. Y ese es otro aspecto. En ocasiones nada más consideramos la proteína, pero tenemos que considerar la energía, tenemos que considerar el aporte de minerales, el aporte de todo, inclusive todos los minerales, ver cómo está el balance, ¿no? Y ahora pues, en hojas de Excel lo podemos hacer de manera completa. Si bien no tengo de manera exacta a lo mejor la composición de ese forraje, bueno, pues al menos puedo hacerlo de manera estimativa con este tipo de valores de composición de ingredientes, y voy a hacerlo de una manera estimativa, pero me voy a acercar más a la realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues sabemos que para muchos forrajes,
puede ser valores completamente muy variables. Por ejemplo, vean este GRAS anual, antes de la floración y ya en floración completa, cómo cambió su contenido de proteína, ¿no? Y su contenido de energía. Entonces, esto es crucial y en ese sentido, pues obviamente al conocer esto voy a tratar de que los animales siempre tengan un forraje de la mejor calidad posible. Y en ese sentido tenemos que siempre buscar eso. Sabemos que hay diferentes circunstancias y a veces no tengo la mejor materia prima que quisiera. Y bueno, decimos, pues bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues siempre tenemos que cuidar la calidad de esa materia prima, la calidad de ese forraje o determinada materia prima, tenerlo en bajo condiciones óptimas. Y en el caso de forrajes es fundamental, ¿no? A lo mejor si mi sistema de alimentación es a base de ensilado, de planta de maíz, y si tengo un ensilado de muy mala calidad, pues yo sé que, que no, eso me va a afectar en todas las áreas donde esté usando este ensilado de maíz por la baja calidad de ¿no? Pero si yo tengo un ensilado de maíz de excelente calidad, pues ya prácticamente ya tengo ahí un plus y en cuanto al aporte de nutrientes, y esto me va a ayudar a disminuir inclusive la cantidad de alimento concentrado que determinado momento tenga que utilizar. Entonces, pues en esto tengo que tener siempre mis cuadros, mis hojas de Excel con bases de datos de composición de ingredientes, y con esto pues buscar las mejores opciones. Hay mucha información publicada, sin embargo, pues esto también va a depender, por ejemplo, en este caso de forrajes tropicales húmedos con diferente etapa fenológica. Lo que sí llama la atención es que, por ejemplo, un mismo pasto, a lo mejor, por ejemplo, este pasto estrella, a lo mejor en óptimas condiciones puedo llegar a tener valores cercanos casi a 11-12% de proteína, pero en algunos casos puede ser que nada más tenga 4% de proteína, ¿no? O sea, así de drástico puede ser dependiendo de cómo el estado de madurez de ese forraje, cómo lo esté pastoreando, cómo lo esté aprovechando. Pues ahí puedo tener esos dos escenarios, un escenario óptimo o un escenario muy, muy malo, ¿no? De un forraje de muy mala calidad. Y ahorita cuando veamos los requerimientos vamos a ver que en ocasiones no cubro ni siquiera con este pasto de 4.77, definitivamente no voy a cubrir sus requerimientos de mantenimiento. Y obviamente pues se va a ver reflejado en la condición corporal de esos animales. Entonces, ahí tengo que hacer todo lo posible por tener siempre, pues en la medida de lo posible, la mejor calidad de ese forraje, y hacer todas las prácticas de manejo que tenga que hacer para tenerlo en óptimas condiciones, ¿no? Esto es fundamental, y esto también se va reflejado en la digestibilidad. Obviamente, a medida en que madura un forraje, pues vean su digestibilidad in vitro aquí de la materia orgánica, se fue en este pasto estrella de 61 hasta 38, ¿no? O sea, es drástico ese efecto. Entonces, pues obviamente quiero cosecharlo, que los animales lo consuman en su estado óptimo, y bueno, ahí tengo que hacer todas las estrategias que se requieran para lograr eso, cosechar que los animales cosechen en un estado óptimo ese forraje, y ese va a ser el reto, ¿no? Y decíamos, en el caso de dar ensilados, pues evaluarlo hasta organolépticamente por su color, olor, textura y todas las prácticas que sabemos de
cómo que tenemos que hacer para lograr un buen ensilado, aplicarlas para tener siempre un ensilado de excelente calidad y no de repente dar ensilados de mala calidad que finalmente van a causarnos muchos problemas, ¿no? Y bueno, pues puedo evaluarlos inclusive en cuanto a composición, simplemente por su pH, su concentración de algunos metabolitos como ácidos grasos volátiles o nitrógeno amoniacal y puedo darme cuenta de su calidad, ¿no? En el departamento de nutrición tenemos esta publicación, aquí está esta liga que coordinó el doctor Francisco Astrejón sobre características nutrimentales de gramíneas y leguminosas tanto de pastos como de algunas arbóreas forrajeras de trópico mexicano y hay información sobre su composición nutricional, no solo de los principios inmediatos de proteína, extracto de cenizas, digestibilidad, también hay datos de energía, hay datos de composición de minerales, tanto de macro como de microminerales. Es un trabajo muy, muy completo y con diferentes estados fenológicos en diferente época del año. Entonces es información valiosa. Hay inclusive información del contenido de fracciones de la proteína. Entonces es muy, muy, muy completo este trabajo y lo pueden localizar en esta liga y descargarlo de manera gratuita. Y entonces este tipo de publicaciones pues, nos ayudan a tener una idea de más o menos cómo es en diferente edad de rebrote, en diferente época del año, cómo se pueden comportar algunos pastos en diferentes lugares, porque se hizo esa caracterización de muestreo en algunos centros experimentales del INIFAD, como las Margaritas, eh, eh, otras postas y también en Martínez de la Torre y en algunas en el César Egro de Guerrero. Entonces es bastante completa la información y pueden consultar ese tipo de información. También les decía de algunas arbustivas, algunas especies forrajeras que me van a aportar proteína como la leucaena, leucaena bovaje, donde aquí tenemos caracterizado cómo cambia por época del año y de acuerdo a la edad de rebrote, cómo va cambiando, por ejemplo, su proteína. Y aquí podemos ver que puede ir a lo mejor desde valores de 16 hasta 24% de proteína, dependiendo de esas condiciones, o en este caso el cucuite, la brilicidia, que también de acuerdo a época del año y edad de brote puede cambiar a lo mejor su contenido proteico desde valores de 15 hasta casi 25%. O sea, con ese rango de condiciones dependiendo de todos estos factores. Y bueno, teniendo este tipo de información, yo puedo tener una base de datos donde digo, bueno, ok, tengo una alfalfa heno, pero de 3 calidades, ¿no? De floración completa, inicio de floración o madura. Y entonces con base a eso, pues tengo en mi base de datos y a partir de ahí puedo hacer evaluaciones o formulaciones de dieta considerando ese tipo de calidades dependiendo de lo que tenga en ese momento. Ajá, de hecho, aquí tengo 5 calidades de alfalfa y así de diferentes materias primas, en el caso de forrajes en diferente estado fenológico o materias primas de diferente calidad y entonces con eso puedo comenzar a ver a hacer evaluaciones de dieta o algunas raciones que me permita cubrir los requerimientos del animal dependiendo de la calidad de lo que se tiene. Pero un aspecto importante que siempre tengo que hacer es, sobre todo cuando dependo de comprar materia prima, tengo que calcular el costo por unidad de nutriente de los ingredientes. Por ejemplo,
a lo mejor tengo que comprar forraje porque no cuento con forraje para mi sistema de alimentación, no tengo terrenos para cultivar forrajes y tengo que comprarlos, ¿no? Entonces tengo que decidir entre, a lo mejor si compro heno de avena o ensilado de maíz, o si compro alfalfa o alguna otra leguminosa. Y tengo que pensar muchas veces antes de decidir cuál, a lo mejor estoy entre un heno de alfalfa y un ensilado, y conociendo su composición nutricional, pues yo definitivamente estas gramíneas las estoy pensando que van a ser la base de la energía, a lo mejor de, de mi pie de cría, de mis borregas. Y entonces, en ese sentido, pues yo tengo que calcular, por ejemplo, más que el costo por kilo de proteína, tengo que calcular el costo por megacaloría. Y es una forma muy sencilla. Si yo sé la composición, por ejemplo, de la energía de este heno de avena, que es en este caso energía metabolizable 1.91, y me está costando 1.70, bueno, 1.89 en base seca. Si me cuesta 1.91 megacalorías, 1.89, ¿cuánto me cuesta una megacaloría? Y simplemente una regla de tres sencilla, y divido el precio entre las megacalorías, ya tengo el costo por megacaloría. Y aquí en este ejemplo me puedo dar cuenta que la opción más viable es esta heno de avena, de acuerdo a esta calidad, porque el ensilado me va a salir a un costo de 1.50 por megacaloría. En cambio, el heno de avena me va a salir en 99 centavos. Entonces, conozco la calidad y conozco el precio, me puedo ir, en este caso, el que me conviene, pues es por unidad de energía, en este caso por cada megacaloría, me sale más barato el heno de avena. Pero si, por ejemplo, estoy pensando en proteicos, no sé si usar soya, usar canola, por ejemplo. Vamos a pensar en esos dos, soya o canola. ¿Cuál escojo, no? Y calculo el costo en este caso, por kilo de proteína de soya y canola. Y aquí me sale que el precio en este caso, de la canola es de 27 y el de la soya es de 28, ¿no? Entonces, muy similar, pero a lo mejor un bagazo de cervecería me sale en 20, o aquí a lo mejor eh, bueno, Pollinaza sale más barato. Entonces, ahí tengo que comenzar a determinar, bueno, cuál voy a comprar, ¿no? ¿Cuál es el insumo que voy a comprar? Igual en energéticos, a lo mejor estoy pensando si un maíz quebrado, o un sorgo, o un rolado, o un desperdicio de pan, y entonces hago el costo por megacaloría, como lo hicimos hace rato, y encuentro, bueno, cuál es la opción más barata, ¿no? En este caso, a lo mejor este desperdicio de tortillería me saldría más barato. Y bueno, así, pensando en diferentes cereales, tengo que seleccionar. Obviamente, en un programa de formulación de raciones o en el mismo Excel, con la herramienta Solver, podemos hacer raciones a mínimo costo, y en la dieta completa pues me saldría cuál es la opción más viable, pero muchas veces tenemos que tomar decisiones en el momento de que muchas veces hay ingredientes donde hay oportunidades de compra, y tenemos que tomar decisiones de una manera más inmediata, ¿no? Y ahí es donde pues tengo que hacer estos ejercicios de calcular el costo por unidad de nutriente, dependiendo si voy a escoger un forraje, una leguminosa, o un alimento energético, o uno proteico, para encontrar la opción más viable, ¿no? La que me convenga más. Créanme que hacer esto puede determinar la rentabilidad de una empresa, simplemente por tomar la decisión adecuada en cuanto al tipo de materia prima que se va a comprar. Y bueno, la otra pregunta era, ya sea
la composición por análisis específico de los alimentos o por valores de composición o cuadros de composición de estos, tengo ya estimado esta parte. La otra parte es la de los requerimientos nutricionales de los animales, donde normalmente nos basamos en la publicación del NRC de requerimientos nutricionales para pequeños rumiantes, pero pues puedo tomar a lo mejor también las publicaciones del INRA de Francia o las de Inglaterra, pero normalmente nos basamos más en NRC. Y bueno, para cubrir las diferentes etapas de la producción ovina, en mantenimiento, en flushing, o acondicionamiento para reproducción, o en las diferentes etapas de la gestación o la lactancia, ¿no? Y también identificar que va a haber etapas donde va a haber mayor demanda de nutrientes. En el caso de ovejas que estén en mantenimiento, pues relativamente sencillo, con un forraje de buena calidad, podemos cubrir los requerimientos de mantenimiento de una oveja vacía, sin problema normalmente. Y bueno, después cuando tengan que realizar las prácticas como flushing, de suministrar mayor cantidad de energía para mejorar la condición corporal antes y después de la monta, pues en ese sentido, pensar en qué complemento voy a usar, conociendo que esta práctica me va a permitir incrementar la ovulación. Y normalmente lo damos 2 a 3 semanas antes de la monta y 2 semanas después de la monta para asegurarnos de que va a haber una respuesta adecuada a esta práctica de sobrealimentación. Las ovejas, sabemos que las ovejas adultas responden mejor que las primalas, y al final también se dan las mejores respuestas de la época reproductiva. Y bueno, también recordamos que en los primeros 2 tercios de gestación no se modifican realmente mucho los requerimientos, porque realmente el mayor desarrollo fetal va a estar en el último tercio de la gestación, y en el último tercio es donde tengo que poner atención en cubrir los requerimientos. Las publicaciones del NRC en ocasiones se nos puede dificultar un poco la interpretación de estos valores, pero simplemente poniendo atención en lo que nos están indicando, pues tenemos en primera columna el tipo de animales, si están en mantenimiento, están en periodo de reproducción, si están en inicio de gestación, el peso corporal del animal, en este caso la ganancia de peso que tenga el animal, la concentración de energía de la dieta en kilocalorías por kilo, el consumo de materia seca en kilos o como porcentaje de su peso vivo, los requerimientos de energía, ya sea como TND o como energía metabolizable. Y aquí esta parte que marca en el NRC dice requerimientos de proteína y tiene 3 valores, y diciendo, bueno, ¿qué significa? Bueno, son diferentes valores de proteína no degradable en el rumen. Entonces, están valores desde 20 hasta 60%, es decir, que si tenemos ingredientes que estemos usando en la dieta con aproximadamente 20% de proteína no degradable, o sea, de sobrepaso, pues uso este requerimiento como tal, pero si tengo ingredientes que tengan mayor proteína no degradable, hasta un 60% uso estos valores. Normalmente usamos ingredientes de origen vegetal y la mayoría anda en este rubro de 20% de proteína no degradable. Entonces podemos usar esta columna. Requerimientos de calcio, de fósforo, de vitamina A y de vitamina E, que dependiendo entonces de la etapa fisiológica del animal y el peso del animal, pues vamos a tener estos valores, ¿no? Y entonces en el último tercio de la gestación, las ovejas ahí incrementan sus requerimientos por el desarrollo fetal,
se va a incrementar del 70 al 80% el peso vivo del cordero y un 80% del desarrollo de la glándula mamaria. Y entonces tenemos que poner atención en esta etapa. Esta es una etapa crítica donde tenemos que poner atención en cubrir sus requerimientos, ¿no? Entonces, aquí tenemos requerimientos de inicio de gestación, gestación tardía, con dos productos o con tres. Ajá, entonces, dependiendo de la situación, pues calculo los requerimientos, ¿no? Y el otro periodo crítico es la lactancia. El pico de producción se va a alcanzar alrededor de las 3 a 4 semanas y un 75% de la producción de leche se da en las primeras 8 semanas. Entonces ahí tengo que cuidar. Este es el otro periodo crítico, además del último tercio de la gestación, el periodo de lactancia, ¿no? Y las ovejas de parto doble, pues obviamente al tener mayor producción de leche, pues van a requerir más energía y proteína, y entonces tengo que cuidar que no esté proveyendo. En el caso bueno, aquí del NRC, pues marca el inicio de lactación con 2 corderos, con una producción láctea de 1,8 a 2,21, o a lo mejor también inicio de lactación con 3 o más corderos que tienen una mayor producción de leche, o o están a la mitad de la lactancia o el inicio de la lactancia con diferente cantidad de leche estimada. Entonces podemos hacerlo de esa manera. Y bueno, finalmente un parámetro que siempre nos va a indicar cómo estamos es la condición corporal de los animales, donde sé que tengo que llevarlas al parto a una condición corporal óptima para que mantenga su curva de su producción láctea y pueda alimentar adecuadamente a su cordero. Y entonces me he sentido en el empadre, pues a lo mejor estoy pensando en que al final de la gestación tenga una condición corporal de 3 a 3,5. Yo sé que en gestación intermedia apenas está mejorando, pero en la lactancia se van a bajar de condición corporal y después tengo que recuperar esta condición corporal, y finalmente pues tengo que estar evaluando esa condición corporal para evaluar cómo está el estatus nutricional de mis animales. Ese es el mejor indicador que podemos tener, y sabemos que, por ejemplo, en primalas, en la pubertad va a estar influida en gran medida por ese peso corporal, por la nutrición, ¿no? Entre otros factores. Y bueno, en este caso, dependiendo de la complementación en diferentes relaciones forraje concentrado, yo puedo tener diferentes parámetros, ¿no? En este caso, por ejemplo, con 20% de concentrado, a lo mejor tengo mejores parámetros con 10, etcétera, ¿no? Las prácticas de alimentación como creep feeding en corderos me van a permitir que el cordero comience a agarrar alimento lo más pronto posible, me ayuda a que tenga mejor comportamiento de ganancia de peso ese cordero, que el destete sea más rápido, y puedo implementar con diferentes materiales este tipo de estrategia, ¿no? Existen muchos ejemplos de dietas que puedo hacer con creep feeding, y finalmente pues cada uno de ellos también va a depender de los costos de producción que tenga, ¿no? En la alimentación de primalas se tienen que empadrar hasta que tengan del 65 al 75% su peso maduro. Las primalas gestantes, además de requerimientos que necesitan para los corderos, pues ellas necesitan seguir creciendo, entonces va a ser muy importante permitirles o cubrir muy bien sus requerimientos para que sigan creciendo, ¿no? Y entonces en ese sentido también es importante la condición corporal de ellas. Entonces finalmente, pues las diferentes estrategias de alimentación
pues van a depender de ese conocimiento de la producción, del manejo y la composición principalmente de los forrajes, aunque es de todos los alimentos, sus requerimientos nutricionales y la complementación en estas etapas críticas que mencionábamos, como es el último tercio de la gestación, la lactancia. Cuando tengo implementado un sistema en pastoreo, tengo que hacer una presupuestación adecuada dependiendo de la disponibilidad de pastos, de cómo tengo que complementar con cultivos de apoyo y lo que tengo, y el extra conservarlo como forraje, en este caso conservado a través de un ensilado, por ejemplo, para cubrir todo mi presupuesto forrajero que requiero al año, ¿no? Posiblemente, seguramente la doctora que hablará sobre producción en pastoreo abordará más sobre este tema. Ahora, cuando analizamos con detalle, aquí ya hice como un resumen de los requerimientos de las diferentes etapas, a lo mejor considerando borregas de 60 kilos, considerando diferentes pesos al destete o diferente peso a lo mejor de los animales en desarrollo o un semental. Cuando leemos los cuadros de NRC, pues vemos lo que decíamos en las columnas, ¿no? Está la etapa, descripción de la etapa, el peso vivo del animal, cuál es la ganancia de peso que va a ganar. Por ejemplo, en finalización, aquí tenemos 350 gramos, cuál va a ser su consumo de acuerdo a su peso, y nos da valores de energía digestible, energía metabolizable, proteína, calcio, fósforo en gramos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos megacalorías por día. Por ejemplo, en esta borrega, por ejemplo, en esta borrega, tenemos que esa borrega de 60 kilos requiere de materia seca al día 1.1 kilos, y en esos 1.1 kilos requiere 2.7 megacalorías de energía digestible o 2.2 de energía metabolizable, requiere 104 gramos perdón, aquí me equivoqué, no son megacalorías, son gramos por día de proteína, 2.3 gramos de calcio y 2.1 gramos de fósforo, ¿no? Y pues viéndolo así, y como que es difícil hacer la comparación con la composición nutricional a lo mejor de un pasto, ¿no? En ocasiones pues tenemos que hacer esto de traspolar esos valores que están en megacalorías por día o como gramos por día a porcentajes o a megacalorías por kilo para tener un punto de comparación. Y aquí, por ejemplo, la energía digestible. Si aquí la tengo en megacalorías por día, ¿cómo la transformo a megacalorías por kilo? Pues muy fácil. Estas 2.7 megacalorías las necesito en 1 kilo 100 gramos. ¿Cuánto requiero por kilo? Entonces nada más divido 2.7 entre 1.1 y me da este valor, ¿no? Lo mismo para energía metabolizable. 2.2 entre 1.1, que es el consumo de materia seca, y me da 2 megacalorías. Y luego, ¿cómo transformo esos 104 gramos a porcentaje de proteína? Pues muy fácil. Simplemente decimos que si en 1100 gramos, que es esto, es mi 100% de consumo, ¿cuánto será 104 gramos? Pues representa el 9.45%, ¿no? Y lo mismo para calcio y fósforo. Y entonces ya tengo como traducido esto en valores relativos, ¿no? O sea, esto mismo, pero en valores relativos. Y aquí sí puedo decir, ok, pues mi pasto, resulta que tengo un pasto que tiene un porcentaje de proteína de 6%. Pues no cubre el mantenimiento de estas borregas de proteína. Seguramente tampoco va a cubrir este requerimiento de energía, esa calidad de pasto. Y así me voy para calcio y fósforo, y a partir de ahí puedo decir, no, pues ese pasto no va a cubrir los requerimientos de mi borrega ni para mantenimiento, menos para gestación o lactancia, ¿no? Entonces, desde ahí ya tengo así la radiografía general de que ese pasto no me va a cubrir el requerimiento.
entonces tengo que hacer algo. Tengo que complementarlo o me preocupo y ocupo para que ese pasto no me vuelva a tener un pasto de tan mala calidad, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, creo que haciendo esta traducción a valores relativos es más sencillo que teniendo el valor de que requiere 104 gramos de proteína, ¿no? En 1.1 kilos de materia seca. Y así, por ejemplo, pues que voy a engordar corderos, ¿no? Por la dieta de desarrollo. Pues requiero 14% de proteína, entonces tengo que tener una dieta completa que me proporcione 14% de proteína, que me proporcione esta concentración de energía digestible, metabolizable, y que me proporcione este porcentaje de calcio o de fósforo, ¿no? Y puedo usar otro tipo de energía, puedo usar TND o puedo usar energía neta de mantenimiento y energía neta de ganancia. Finalmente, de acuerdo a cómo tenga la composición de mis ingredientes y cómo maneje la información, pues puedo usar también otros valores de expresión de energía. Pero creo que esto ayuda bastante para saber si yo tengo la composición de mis ingredientes, cómo puedo hacer para cubrir todos estos requerimientos, ¿no? Entonces, esa parte, tengo que tener este tipo de cuadros y hacer ese tipo vamos a decir, de traducciones para tener mejor idea, ¿no? Ahora, puede ser que a lo mejor sin problema en mi hoja de Excel lo haga el aporte en gramos de proteína, en calorías por día, gramos de calcio y fósforo, y también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, a lo que voy es que podemos manejar estos dos sistemas. Quizá para algunos les resulte más fácil hacerlo en unidades relativas y quizá para algunos pues, le dé lo mismo hacerlo en valores absolutos o valores relativos, ¿no? Finalmente, el resultado es el mismo, pero a lo mejor desde la concepción de si yo tengo la composición de mis ingredientes en valores relativos, pues desde ahí puedo darme cuenta que no lo voy a cubrir, ¿no? Y otro aspecto también muy importante es, y que va a haber una plática posteriormente para abordar, el doctor Villarreal va a abordar en más profundidad este tema, es el de complementar todos los macro y micro minerales, ¿no? Y en ese sentido es muy importante cubrirlos todo. Y aquí en minerales, a diferencia de vitaminas, cuando tenemos un exceso de vitaminas no nos preocupamos porque sobre todo las hidrosolubles se desechan, pero en el caso de los minerales sí importa el exceso o los desbalances porque la interrelación de todos ellos hace que cuando tengamos uno en exceso se provoca deficiencia, aunque aparentemente estemos cubriendo estos requerimientos mínimos. Entonces sí es muy importante tener, así como tenemos el balance de proteína, energía, tener el balance de todos los macro y todos los microminerales, ¿no? Y tener cuidado en particular con algunos, por ejemplo, y eso es muy frecuente, de repente a lo mejor tenemos bovinos y nos da lo mismo usar una sal mineral que teníamos para bovinos, usarla en borregos. Y en ocasiones puede haber resultados catastróficos, como por ejemplo una intoxicación por cobre. Las premezclas de minerales para bovinos traen mucho más cobre, porque obviamente requieren más cobre y son más tolerantes al cobre. Y vean, por ejemplo, el máximo permisible de cobre en ovinos, 25 partes por millón en promedio. Y hay accidentes, ¿no? Hay accidentes que por no fijarnos qué tipo de premezcla era, y pues este tipo de intoxicaciones son crónicas y lo vamos a ver ya cuando los animales ya a lo mejor van para bastos, si eran corderos en engorda, y a la hora de moverlos para pesar, ahí se mueren. Entonces, tenemos que tener cuidado y checar muy bien el balance de todos ellos, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Siempre
comprar premezclas de minerales que traiga su análisis garantizado. Y aún así puede no ser tan exacto, pero bueno, al menos hay un análisis garantizado que me permite calcular con los elementos que tengo cómo estoy en mi balance de minerales para los animales, ¿no? Y hay otros aspectos también importantes a considerar. Este artículo lo publicamos recientemente en donde determinamos, por ejemplo, en la engorda de corderos, cuál es el óptimo de fibra detergente neutro físicamente efectivo. Este es un concepto que se maneja ya en ganado lechero. Sin embargo, en ovinos no tenemos no tenemos mucho de información al respecto, entonces sí es importante comenzar a trabajar. Porque en ocasiones, por ejemplo, en una engorda de corderos funciona bien grano entero, o es mejor quebrado, o es mejor molido, y eso va a depender del tipo de forraje, pero va a depender del tamaño de partícula o de fibra físicamente, detergente neutro físicamente efectivo. Entonces, a fin de cuentas, no puedo hacer recetas, entonces tengo que tener muy bien caracterizado mis ingredientes. Y por ejemplo, en este estudio que hicimos una engorda de corderos, probamos estos niveles de fibra detergente neutro físicamente efectivo desde 10 a 17.5, porque déjenme decirles que aunque que el grano está proporcionando fibra físicamente efectiva y lo tenemos que conocer cuánto está proporcionando de fibra físicamente efectivo para poder cubrir el mínimo y tener una dieta de alta densidad energética, pero que no tengamos problemas a nivel ruminal, ¿no? Y entonces, en este estudio hicimos una prueba de comportamiento y una de digestibilidad. En la prueba de comportamiento, los animales que tuvieron 12.5% de fibra físicamente efectiva tuvieron mejor ganancia diaria de peso, mejor retención de energía y mejores características, mejor rendimiento de canal. Y entonces, pues este fue el óptimo, aunque a través de procedimientos estadísticos de regresión encontramos que el óptimo andaba como en 11.5, pero en este caso este fue el mejor nivel, ¿no? Cuando damos mucha fibra, lo que se provoca es un efecto de dilución y entonces eso va en forma detrimental en cuanto a la ganancia de peso, a la ganancia de energía. Y entonces no hay recetas, depende o sea, no puede haber recomendaciones de niveles de fibra o de forraje o de niveles de FDN, ¿no? Como tal, sino actualmente pues ya tenemos que ir avanzando hacia este sistema, pero bueno, esto es todo un tema y daría para un tema completamente aparte este concepto de fibra físicamente efectivo en el caso sobre todo de engorda de cordero, ¿no? Y bueno, finalmente en sistemas en pastoreo tenemos que tener complementación estratégica dependiendo de los periodos donde los críticos, que ya decíamos que era el último tercio de la gestación, eh, la, la lactancia, sobre todo el primer mes de lactancia, el sushi, en estos tenemos que poner especial atención, ¿no? Y complementar en el caso de sistemas basados en forraje, complementar nutrientes deficientes, ya sea proteína, energía o minerales, como decíamos, lo cual nos va a ayudar a promover el consumo y la digestión y va a aumentar el uso de eficiencia del uso de los nutrientes y mejorar el comportamiento tanto productivo como reproductivo de los animales. Y muchas veces cuando pensamos en estrategias de complementación no necesariamente tienen que ser concentrados, ¿no? Sino decíamos, podemos pensar en este forraje que conservé a través de ensilaje o edificación, algunos subproductos agroindustriales, también salen minerales, que es muy importante, como decíamos,
o implementar en mi sistema bancos de proteína, bloques nutricionales o sistemas agrosilvopastoriles, ¿no? Que también es otra buena estrategia de complementación, ¿no? Y finalmente, bueno, pues todo ello nos va a permitir, pues, hacer un uso eficiente de todo esto, ¿no? Entonces, hay que considerar como conclusiones, hay que considerar la disponibilidad y composición nutritiva de forraje. Ese debe ser mi base. La base de la alimentación de mi sistema de producción debe ser forraje y eso lo debo procurar. Que esté, como decíamos, en óptimas condiciones, que esté disponible y que tenga una composición nutritiva óptima, ¿no? Entonces tengo que hacer todo lo posible por hacer esto. Y el otro es conservar forraje para periodos de estiaje. Esto siempre lo sabemos, pero en ocasiones pues ya viene la época de estiaje y no tengo forraje de buena calidad o no conservé y ando buscando dar rastrojos de maíz, dar pajas y obviamente en el caso de los esquimos agrícolas pues son de muy baja calidad por su aporte proteico, por su aporte energético y por su baja digestibilidad y entonces no va a ayudar mucho a proveer estos nutrientes que requieren los animales y complementar en esas etapas que decíamos y periodos críticos, considerando los requerimientos nutricionales y sobre todo el costo de los ingredientes. Esta parte también es fundamental porque, bueno, finalmente hacer una ración que cubra los requerimientos de los animales es fácil, ¿no? El que sea rentable, esa es la parte complicada y precisamente por eso va de la mano. Tenemos que considerar la composición, el costo de ellos y entonces ver si es viable mi sistema de alimentación o tengo que replantearme y buscar otras alternativas o replantear muy bien mi sistema de producción para que sea realmente rentable, ¿no? Pues esto es básicamente lo que les tengo para compartir el día de hoy. Es un preámbulo a dar apertura a posiblemente otros a mayor profundidad se sigan viendo algunos temas muy particulares en este ciclo de conferencias. Pues muchas gracias y estoy a sus órdenes si tiene alguien alguna pregunta. Sí, hay preguntas, doctor Luis Corona. Entonces, si me permites, las voy a ir leyendo y conforme las lea, pues obviamente pediría que las contestaras. Sí, Luis gracias. Ramírez, cada punto de condición corporal, ¿a cuántos kilogramos de peso vivo equivalen? En el sentido de que una condición 2 o 2.5 para muchos puede ser subjetiva. Sí, bueno, eso va a depender obviamente, del peso del animal, ¿no? La cantidad en kilos, pero en ese sentido sí, puede ser relativa esa observación, por eso lo más conveniente es hacer la combinación entre palpación y evaluación física para realmente tener una adecuada, y muchas veces en animales de lana, pues es todavía más complicado, ¿no? Hacer esa evaluación física. Por eso es importante también el peso y la palpación de los animales, tener registros de todo ello para, con base a eso, implementar criterios de cuál va a ser, cuál es la condición que consideramos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Rosalba Lazalde, ¿cómo mide el porcentaje de fibra físicamente efectiva en las raciones o directo en el forraje? Gracias por su plática. Sí, Rosalba. Bueno, para esto, para calcular la fibra físicamente efectivo, necesitamos saber dos cosas. Uno es el contenido de FDN de los ingredientes, de todos, tanto de cereales como de forrajes. Entonces, eso es el primer paso, tener el contenido de composición química de fibra detergente neutro. Y el otro es hay valores ya de tamaño de partícula, pero el otro es conocer el tamaño de partícula. Para esto,
En el caso, por ejemplo, de ganado lechero, se han implementado unos tamices, como el sistema de cuatro charolas que tienen agujeritos de Penn State, donde se puede hacer a nivel de granja y ese funcionaría muy bien también para ovinos, hacer un tamizaje y ver el tamaño de partícula con base a eso. O a nivel de laboratorio, los laboratorios hacen ese tipo de pruebas de tamizaje y ver tamaño de partícula. Entonces, son las dos cosas que requerirían para hacer los cálculos y con base a eso ya hay fórmulas específicas para hacer el cálculo con base al contenido de fibra detergente neutro y el tamaño de partícula, cuál va a ser la fibra físicamente efectiva que existe en la dieta. Y en el artículo que les compartí, lo pueden buscar por internet y ahí está explicado cómo lo determinamos para esa prueba. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Lorenzo Escamilla. ¿Qué tanto puede ser tóxico el selenio en corderos? Sí, no, sabemos que es muy tóxico. Su límite de tolerancia es muy estrecho, 0.3 partes por millón. Por eso es el único mineral regulado por la FDA. Y sí, ha habido muchos casos de intoxicación por errores de dosificación, cuando ya sea de manera inyectable o muchas veces en la elaboración de bolos de liberación lenta, cuando por algunas circunstancias no funcionó esa liberación lenta, sí hay casos de intoxicación por selenio. Entonces, así como es muy necesario, sobre todo en lugares donde hay deficiencia de selenio, tenemos que cuidar mucho su aporte, ¿no? Y en el caso de las premezclas que lo contienen, pues tenemos que asegurarnos de que esté muy bien distribuido en el alimento final, porque si no, sí podemos tener casos de intoxicación. Sí. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Juan José Almazán. En una dieta integral para ovinos de engorda, ¿considera que sería bueno contemplar de 10 a 20% de forraje, rastrojo de maíz, heno de avena o cebada, en inclusión para cubrir fibra efectiva? No hay recetas así mágicas de qué porcentaje, porque tendríamos que conocer dos cosas ahí. Por ejemplo, en un rastrojo de maíz, su tamaño de partícula, a qué partícula está picada, y saber su composición. Bueno, su composición más o menos ya la conocemos de fibra detergente neutro, de un rastrojo, pero sobre todo el tamaño de la partícula. Entonces, con base a eso sería la recomendación de cuánto incluir. Por eso les decía, no hay como recetas de un porcentaje como tal, porque va a depender de esos factores y de los demás ingredientes. No va a ser lo mismo dar rastrojo de maíz picado a 1 pulgada cuando estoy dando a lo mejor sorgo entero, o estoy dando sorgo o maíz quebrado. Entonces va a depender de todos esos factores. No hay recetas. Depende de cada caso particular, y es una interacción, y eso es la parte complicada de esto, porque depende de la interacción de los demás ingredientes de la dieta. Muy bien, muchas gracias. La siguiente, bueno, es un comentario de Lorenzo Escamilla, de excelente información para complementar parte de nuestro conocimiento. Gracias. La siguiente pregunta, Luis Ramírez. Déjeme ver. ¿Cuál, en su opinión, en las pruebas de RFI, en pruebas de comportamiento en la engorda de ovinos? Sí, el RFI se refiere al concepto de residual feed intake, que es un concepto de eficiencia alimenticia que se hace para determinar los animales más eficientes en convertir ese alimento en nutrientes.
Yo creo que sí, son buenas, Luis, son buenas esas pruebas. Definitivamente tenemos que ir hacia eso, hacia selección de animales más eficientes. Y este es un excelente medio para lograrlo, así como se hace en bovinos, también hacerlo en bovinos. Perfecto, gracias. La siguiente es de Ayestarán Ocampo. Habló de intoxicación por exceso de cobre. ¿A qué se refiere con que la intoxicación es crónica? ¿A que una vez que se ha intoxicado o que ya tiene el cuerpo el exceso de cobre, ya no es posible eliminarlo? Gracias. Sí, exactamente a lo segundo, ahí estarán en que se va acumulando. El cobre se va acumulando a nivel hepático y aparentemente no vemos signos. O sea, si nos fijáramos bien en el animal, tendría problemas de ictericia, pero muchas veces no nos damos cuenta porque el animal aparentemente va creciendo y engordando bien, pero llega un momento en donde ya hay problemas de micción con sangre, porque también daña a nivel renal, y los movemos para revisarlo y ahí es ahí cuando se muere, ¿no? Porque cualquier situación de estrés, ese cobre que se almacenó a nivel hepático, se libera vía sanguínea y causa la muerte del animal. Eh, es en ocasiones llegó a ser un problema muy, muy común cuando hubo el problema de pollinazas muy ricas en cobre, porque usaban sulfato de cobre los avicultores, pero ahora llega a darse por errores de premezcla, por ejemplo, una premezcla de bovinos, usarla en bovinos, se puede dar ese caso, porque tienen mucho cobre muchas veces las de bovinos, entonces se puede dar intoxicación en ovinos y es crónica por eso, por lo segundo que comentas. Perfecto. Hay dos preguntas de Ranulfo Vázquez. Te leo la primera. ¿Hay otro criterio para elegir los ingredientes para nuestra dieta integral, aparte del precio? Sí, sería con base a lo que decíamos de conocer todos los grupos, tendría que tener, obviamente, si voy a basar mi dieta en forraje, pues tengo que pensar en una gramínea y una leguminosa. Y tengo que pensar que la gramínea tiene que ser como el 70% de la dieta y el 30% la leguminosa. Entonces, tengo que buscar. Ahora, en una dieta integral, a lo mejor donde incluya concentrados, igual tengo que pensar en ingredientes energéticos que igual van a formar como un 70% de la dieta y alimentos proteicos que van a formar un 30% de la dieta, así en ese sentido. Y ahí ya tengo general y lo complemento con minerales, con aditivos, etcétera. Ese sería el otro criterio, sí. Perfecto. Y la segunda pregunta de Ranulfo Vázquez. Hablando de los proteicos, pasta de soya, DDG o canola, ¿tiene alguna característica que aunque se eleve un poco el costo sea necesario incluirla? Bueno, definitivamente hay algunas consideraciones que pueden ser particulares de cada ingrediente, pero pensando en pasta de soya y canola exclusivamente, vamos a decir que son igual. Lo que sé es que la pasta de soya aporta 44% de proteína, la canola 36%, y más o menos calculando el costo por kilo de proteína, como decíamos, podemos decidir qué me conviene, canola o soya, y ahí sí indistintamente. En el caso de DDGs, sí tiene una particularidad porque los DDGs, de hecho, hay una regla que dice que la composición de DDGs es 3 veces la composición del maíz, excepto almidón, porque el almidón fue el que se utilizó para producir el biotanol y quedó ese subproducto que se llama DDGs o granos secos de destilería. Y así como tiene, por ejemplo, un maíz tiene, vamos a pensar que tenga 9% de proteína, pues va a tener 9 por 3, 27 de proteína, un DDGs. Pero también va a tener 3 veces su contenido de micotoxinas. Entonces, ese es el problema con el DDGs, que pueda tener niveles más altos que un maíz de micotoxinas. Y eso es importante saberlo y conocerlo.
y ahí sería un punto menos para los DDGs en comparación con canola y soya, que no tendrían problema. Ujú. Muy bien. Tenemos una pregunta más de Juan José Almazán. En dietas con alimento en presentación de pellet que cubre los requerimientos nutricionales para engorda, ¿es necesario ofrecer fibra por separado? ¿Qué opinión tiene? Muy buena pregunta porque precisamente hay algunos estudios, Juan, de precisamente este concepto de fibra en dietas peletizadas y sí cambia. Hay de hecho algunos estudios donde han usado, en particular recuerdo uno donde usaba un alimento peletizado y sí llegaron a tener problemas de fibra, en particular por ello, porque ya estaba peletizado y obviamente está fraccionado a un tamaño de partícula mucho menor. Entonces sí, sí es cierto, en el caso de alimento peletizado pudiera ser, pero también va a depender de la composición de ese pellet. O sea, por eso le decía que no hay como tal recetas, depende mucho de las características del resto de los ingredientes y eso es lo que lo hace un poco complicado, ¿no? Pero complicado en el sentido de que pues hay que calcularlo, pero realmente pues es sencillo calcularlo. Perfecto. Nitsi Itzel Baena te pregunta, en la clasificación del AQP, ¿cuáles serían los principales que podríamos utilizar para la etapa de gestación? No sé a qué se refiere con la clasificación del AQP, Mitzi, pero no sé, no entiendo tu pregunta. Yo me imagino que te refieres a lo mejor para, en este caso, en etapa de gestación, este, es Tal que vez, el análisis químico, o sea, del análisis químico proximal, ¿qué nutrientes consideran más para la etapa de gestación? Pues debemos de considerar todo, el aporte de proteína, el aporte de energía, principalmente esos dos, el aporte el contenido de proteína y energía que tenga el ingrediente para cubrir los requerimientos de ese animal en gestación, de esa hembra en gestación, en particularmente, como decíamos, en el último tercio de la gestación. sí, les complementa Juan José Nitsi Rosalba, que sí es a lo que se refiere. Ok. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta para el doctor Corona? Ya no tengo ninguna pregunta, entonces me voy a permitir, si me da la oportunidad. Hablaste de que el 65 al 75% de su peso adulto para empadrarlas, ¿sí? Entonces, empadrar su primer empadre. ¿Qué opinión da sobre empadrarlas a los 7 meses para que tengan su primer parto al año de edad, como en algunas unidades de producción se está haciendo? Y bueno, son opciones ahora que hablamos de condiciones de bienestar animal y de tener mejores condiciones para el animal, pues sí puede ser una opción. Finalmente, bueno, todas esas estrategias tenemos que evaluarlas también a largo plazo, porque a lo mejor si quiero que esa borrega me dure más tiempo, sí puede ser una alternativa. Ujú. Y a ver, ahorita el doctor Héctor Alejandro está levantando la mano, no sé si ya tiene el micrófono abierto, entonces adelante, Héctor. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Gracias, perfecto. Doctor, muchas gracias por su plática. Antes que nada, a veces nos olvidamos de estas bases, como dice usted, de la apertura que está dando a las demás charlas que vienen adelante en las jornadas y nos aterriza de pronto, ¿no? Porque más que una pregunta, es también un comentario a todo lo que usted acaba de comentar. Apenas hace un par de meses asesorando una unidad de producción, resulta ser que su dieta, estabulado, ¿no? Todo el sistema, su dieta tenía más de 11 aditivos, ¿no? Tú veías pues, la cantidad de ingredientes, ¿no? Que aportaban proteína, que aportaban energía y todo el demás balanceo de los nutrientes, los querían, pues,
básicamente a llevar a cabo o llegar al punto de ese balanceo de la ración a punta de aditivos. ¿Qué opinión tiene usted ahora de esta parte de la industria, ¿no? que saca productos y productos y productos para empezar a subsanar a veces esas deficiencias que usted mencionaba en algunos granos, en las pastas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacerle ver de pronto al productor que tampoco es tan necesario meterle tanta sustancia diferente a lo que debería ser un balanceo normal de la dieta? Esa por otra parte. Y otra cosa que tocaba usted muy importante era respecto al inicio de la lactación, ¿no? Y muchas veces la gente piensa que el inicio de la lactación, pues obviamente es el proceso fisiológico en el cual la borrega produce el calostro y luego empieza a producir la leche. Pero antes de eso hay una preparación que usted también mencionaba y que a veces la olvidamos, y todo ese proceso de balance energético negativo que al momento de que llega la lactación como tal, pues resulta ser que no tienen los resultados que nosotros estábamos esperando, y entonces tenemos borregas más delgadas, corderos más ligeros, que no están ganando peso. Esos dos comentarios, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Héctor. Sí, tiene razón. En ocasiones se trata de compensar o lograr resultados con el uso exagerado de aditivos, ¿no? Cuando realmente la base es cubrir los requerimientos necesarios a través de los ingredientes de la dieta del animal, ¿no? Y realmente cuando logremos eso, pues ya algunos aditivos sí nos permiten optimizar nada más, pero realmente la base es exactamente cubrir los requerimientos con los ingredientes. Y sí, cierto, pero también es que está la presión de las empresas vendedoras de aditivos, que pues todos hablan maravillas de sus productos, y por otro lado el productor quiere tener mejores resultados, y pues dice a lo mejor con ya, ¿no? Y sí, en ocasiones sí es exagerado el uso de aditivos, inclusive algunos se contraponen, entonces hay algunos efectos hasta antagónicos entre ellos. Entonces sí tenemos que tener cuidado, y sobre todo por la parte de costos, ¿no? De costos de producción. Sí tiene toda la razón. Y en el otro sentido en la lactación, es cierto, ahí tenemos que poner mucha atención en tener ingrediente o tener dietas de alta densidad energética. Porque obviamente con el consumo que es restringido, pues no entra en ese balance negativo y no logra cubrir sus requerimientos de energía, y obviamente tiene que echar mano de sus reservas corporales. Entonces ahí va a ser fundamental la alimentación previa al parto, y en la lactación tener dietas de alta densidad energética. Sí, ahí el uso inclusive de algunas grasas o aceites puede ser, o ingredientes de alta densidad energética puede ser una estrategia. Sí. Perfecto, muchas gracias, Luis. Tenemos dos preguntas más, una de Mitzi Janet Sánchez. En los sistemas de pastoreo, donde no podemos controlar el 100% de lo que consume el animal, ¿qué énfasis en el balanceo es lo que se recomienda para complementar la dieta? Sí, ahí va a depender sobre qué está pastoreando, y tenemos que tener una idea de la composición y cómo cambia esta composición de esa pradera. Por ejemplo, muchas veces puede ser, como decíamos, a través de hacer un buen muestreo de esa pradera y tener una composición promedio de esa pradera. Eso sería un indicativo. Lo otro lo puede hacer de manera estimativa a través de composición florística de esa pradera, y hacer una estimación de cuál sería su composición. Entonces tengo que saber qué especies hay, en qué proporción, y con eso puedo llegar a hacer una estimación. Pero lo ideal sería un muestreo y mandar una muestra al laboratorio para saber su composición de lo que tiene, ¿no? Y sabemos que esto va a cambiar en todo el año. Los
En los países que tienen éxito en este tipo de sistemas, por ejemplo, Nueva Zelanda, que basa su sistema en pastoreo, o en Argentina, tienen muy bien caracterizado cómo va cambiando en cuanto a composición nutricional las praderas a lo largo del año, porque tienen ya datos colectados a través de muchos años en diferentes épocas del año. Entonces tienen ya muy bien caracterizado eso. Yo creo que eso tendríamos que comenzar a hacer, sacar información, estar analizando y ya después de cierto tiempo que vamos a tenerlo de manera constante, ya vamos a poder inclusive ya estimarlo sin necesidad de análisis. Pero al principio, pues sí tenemos que analizar para saber cuál es la composición de lo que tenemos en determinada época del año y con el sistema de pastoreo que tenemos. Perfecto, muchas gracias, Luis. La siguiente pregunta es de Ranulfo Vázquez. ¿Cuál es el requerimiento mínimo de fibra en las dietas para crifidin para evitar problemas de acidosis? Bueno, en el caso de corderos, cuando realmente no es problema la fibra, porque todavía no es como tal un rumiante, entonces perfectamente puede consumir una dieta alta en concentrado y no tiene problema. El problema es cuando a lo mejor quiero implementar un cream feeding en animales que ya son ya no son corderitos, sino ya están muy grandes, ¿no? Ya desarrollaron su rumen, pero en animales que todavía no desarrollan su rumen no es problema, porque prácticamente se está comportando como un animal no rumiante porque todavía no tiene desarrollado su rumen. Así es. Muy bien. Parece que ya no tenemos más preguntas en el chat. A ver, déjenme ver. Una de Rosalba Lazalde. ¿Cuál es la edad ideal para empezar con el creep feeding? El peso, están también diciendo. O peso. Ah, no, Repito, perdón. Se la sí. repito. ¿Cuál es la edad o peso para empezar con el creep feeding? Sí, el keep feeding se puede dar desde la primera semana los corderos para que comiencen a conocer un poquito el alimento, se les da poquito y poco a poco van a ir consumiendo esto. Esto ayuda a que lo vayan consumiendo, lo vayan conociendo y en esa medida vayan teniendo mayor consumo. Y esto va a ayudar a la ganancia de peso de los corderos y a evitar el desgaste de la borrega, y obviamente esto va a ayudar a que el proceso de destete sea mucho más fácil, ¿no? Con mayor incremento de consumo y además se da la transición muy bien del destete a lo mejor a llevar esos corderos para engorda, ¿no? Se va a dar muy fácil porque se da en forma continua. Perfecto. Una pregunta más de Juan José Almazán. ¿Qué opina del uso del megaesfera en dietas de engorda? No sé a qué te refieres o qué es eso de la megasfera. Si lo puedes escribir, JJ, ¿a qué se refiere? ¿A qué te refieres con megaesfera? El doctor Héctor quiere tomar la Sí, palabra en lo que Juan José nos dice. Héctor, por Gracias, favor. doctor. Sí, gracias, doctor. Hablaba usted también de esta cuestión de tratar de regresar a la parte de aprovechamiento de los forrajes que nosotros tenemos localmente. Y obviamente, pues en la medida de lo posible, tener estos análisis de sus características nutricionales. Y yo concuerdo completamente, y además yo creo que hablando desde el punto de vista costo-beneficio, saldría más barato hacerle el AQP a lo que estamos utilizando versus lo que podríamos perder por no hacerlo ante un mal balanceo, sobreestimando o subestimando lo que hacemos. Actualmente, ¿cuánto nos cuesta hacer un estudio de este tipo, doctor? Esa sería una. La otra es, ¿qué tanta certeza tenemos actualmente con estos estudios que se están haciendo ahora a través de imágenes y análisis del RGB de los cultivos para corte o de las mismas praderas para analizar su punto exacto para pastoreo y calculando, o ellos estiman a través de estos cálculos que hacen a través de las imágenes sus características nutricionales?
Sí, sí, doctor. Bueno, respecto a lo primero, nosotros aquí en el Departamento de Nutrición, el AQP, actualmente tiene un costo de 1,375. Ese es su costo de lista público. Hay, como les decía, nosotros no lo hacemos lo de NIR, pero hay laboratorios que hacen NIR y que es más económico, y es una estimación, aunque ahí en forrajes, híjole, quién sabe si las curvas funcionen muy bien, porque como no son ingredientes comunes y va a ser muy variable, no sé qué tan bien funcionaría el NIR. Pero respecto al otro de los estudios de, de esta tecnología de a través de imágenes tomadas con drones, de estimar composición nutricional, yo creo que es una opción. Apenas es un sistema que se está desarrollando. No hay hasta ahorita eh, evidencias de que realmente pues vaya a funcionar, pero bueno, es una opción, ¿no? Y sería eh, que tuviera una alta precisión. Sería excelente, porque eso nos ayudaría a hacer estimaciones de composición, sobre todo en sistemas en pastoreo, de una manera rápida, ¿no? Yo creo que todo esto va a ir evolucionando, y sí, definitivamente yo creo que en el futuro vamos a tener más alternativas tecnológicas de este tipo que nos hagan, que nos permitan el manejo eh, más fácil, ¿no? En una granja. Yo creo que actualmente todavía, yo creo que le falta, porque está apenas en desarrollo todas esas tecnologías, pero yo creo que sí, en un futuro va a ser una buena alternativa a todas estas herramientas que se van generando a través de todas estas herramientas tecnológicas. Nos van a ayudar seguramente. Bien, gracias, Luis. Ranulfo Vargas complementa su pregunta. La pregunta del porcentaje de fibra de creep feeding era pensando en animales con 2 meses de edad o más, ya que el destete lo realizamos hasta los 3 meses. Ah, ya, ok. Bueno, en este caso ya no, eh, digamos, si el animal ha estado consumiendo creep feeding desde el inicio, realmente no va a tener problema con el contenido de fibra. Porque todavía, digamos, a los 2 meses, eh, de los 2 a los 3 meses, si viene consumiendo esa dieta, ya se adaptó y no va a tener problema realmente con la fibra. El problema sería que un animal se destete y después se quiera volver a lo mejor se le dio forraje, y después se quiera volver a introducir a una dieta alta en grano. Ahí sí tiene que haber un proceso de adaptación, porque si no, sí tendríamos problemas. Pero en este caso no sería realmente problema, porque va siguiendo el creep feeding desde hasta los 3 meses, y desde esa edad no sería problema. Ok, muy bien, nos vamos acercando al final de la sesión. Tenemos una pregunta y un comentario. Yael Ramsés Morales, ¿qué opina del uso de la grasa de sobrepaso para la engorda de animales? Este, pues ahí el problema, la limitante más que nada sería, o sea, como ingrediente, pues es una fuente de energía y ayuda, porque permite, si ya a lo mejor como parte de la dieta ya tenemos un límite en cuanto a la cantidad de grasa, ayuda. Pero aquí el problema es el costo, ¿no? El costo de incluir grasas de sobrepaso en dietas para engorde de corderos. Yo creo que esa sería la limitante, básicamente, el costo. Ujú. Muy bien. Entonces el doctor Juan José Almazán te va a mandar la pregunta por correo de la que te hizo sobre la que no se pudo contestar, Ah, ok. de la mega esfera. Entonces, bien, con esto pues ya no tenemos más preguntas, ya estamos sobre el tiempo.
Te agradezco, Luis, tu participación, todos los conocimientos que vertiste en la sesión de hoy, siempre muy actualizada la información y sobre todo la disponibilidad para responder las preguntas. Estoy seguro que te van a llegar muchas preguntas porque son muchos técnicos que están aquí en la sesión, muchos veterinarios están trabajando a nivel de campo, de ahí lo puedes ver con las preguntas que te hicieron. Agradecerte, Luis, tu constancia de tu plática, te la haremos llegar vía electrónica. El doctor Héctor Alejandro te la hará llegar a la brevedad. Y no teniendo por mi parte, te dan muchas felicitaciones, te dan las gracias y le voy a ceder el micrófono a Marlene Aguilar para el cierre de la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Listo, muchísimas gracias, doctor Antonio. Muchísimas gracias, doctor Luis. La verdad, bastante interesante la plática. Creo que cualquier animal productivo, pues el principal fuente de energía es la alimentación, es la principal fuente y bastante interesante, sobre todo esta parte de la nutrición en diferentes etapas productivas del borrego. Te agradecemos mucho el tiempo, la ponencia y también agradecemos a la asociación por darnos la oportunidad de continuar trabajando con ustedes y de igualmente al presidente de la federación, que me parece que ya se tuvo que retirar, pero de todas maneras muchísimas gracias por la participación. Y bueno, muchísimas gracias a todo el gremio que estuvo participando el día de hoy, bastante interesante. Y también recordarles que el próximo 25 de octubre tenemos nuestra siguiente charla sobre el uso de minerales en la alimentación de los ovinos por el doctor Carlos Sánchez Real. Entonces no se pierdan nuestra siguiente ponencia, les estaremos enviando sus correos de recordatorio y pues no olviden pasar la voz. Seguimos en esta parte con la participación en las segundas jornadas virtuales con Amteo. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Luis. Gracias a Buenas ustedes. noches, felicidades. Gracias, doctor, por su ponencia. Gracias.